Ahora tenemos que platicar de Wicked. Sí, esta adaptación, vamos a hablar otra vez de adaptaciones, de una famosísima historia, obviamente, de un musical que está basado al mismo tiempo en un libro que se llama Las Memorias de una bruja mala de Georgie Marguerite, que a su vez está basado en la historia del Mago de Oz de Frank Baum, que a su vez está también adaptada, aparte de esta musical, de la película del Mago de Oz de 1939. Sí, estamos hablando de una reinterpretación, una adaptación precuela de una historia muy conocida por muchísima gente, obviamente, y que es un musical que ha llegado a 20 países desde 2003 y cuenta con una base de fanáticos bastante sólida. Esta cinta, antes de hablar de todo, está adaptando solamente el primer acto. El segundo llegará en noviembre del próximo año y esta cinta está dirigida por Jonathan Morechu, escrita por Winnie Hoffman y Stephanie Schwartz, que son los mismos que hicieron el musical, tanto música como el guión, y que es una cinta de 2 horas y media que parece que está escrita y hecha solamente para los fans. Si no conoces mucho de El Mago de Oz, de Wicked, probablemente sea complicado que le entres, y si no te gustan los musicales, probablemente la vayas a odiar, pero va a dividir a la crítica esta cinta. De entrada se los digo, a mí no me parece que sea una mala película, pero sí me parece que es una cinta que no puede atrapar exactamente a la gente externa a la base de fans de Wicked o del Mago de Oz. Con esto dicho, ahora sí vamos con una no pequeña sinopsis porque va a estar muy larga. Ahí les va. Años antes de la llegada de Dorothy a la Tierra de Oz, 2 estudiantes de la Universidad de Sheets, Elphaba y Glinda, cruzan sus caminos y se encuentran que todas sus diferencias, tanto físicas como sociales, pueden llevarlas a una extraña pero fuerte amistad que danza entre la lucha contra el poder y la discriminación, mientras poco a poco conocen sus destinos. Todo cambiará cuando se encuentren con el Mago de Oz, quien pone a prueba su lealtad con la Tierra y terminarán por colocarlas a cada una en su lugar. La primera crítica que le vamos a dar a esta cinta es que no se entiende mucho por qué tuvieron que hacer 2 partes. Cuando supuestamente, no estoy seguro, yo no he visto el musical dura casi 3 horas. No era necesario tal vez alargar a 2 partes esta cinta, pero el guión lo hace. Un guión hecho por, ya dijimos, Winnie Hoffman y Stephen Schwartz, que son guionista y compositor musical. Ellos saben cómo adaptar la historia. ¿Por qué? Porque llevan trabajando con ella más de 20 años. Pero al yo no tener el contexto de cómo es el musical, es complicado saber qué agregaron y qué no, aunque leyendo y viendo los fanáticos lo que han dicho, sí agregaron mucho contexto que termina por sumar a la historia y por hacerla muchísimo más redonda. Si vamos a hablar solamente de la historia por lo que yo vi en la película, la historia es redonda, por lo menos, aunque sí deja un cliffhanger horrible al final que quieres saber qué más sucedió y te hace sentir que no te contaron mucho durante la primera parte. Eso es básicamente lo que pasa, aunque sí es redondo. No sería algo tan señalable porque sí da una historia de principio a fin, pero sí nos dan ganas de saber qué más termina y que probablemente pudieron haberlo hecho en un espacio de tiempo muchísimo más corto. Si bien la historia es redonda, los personajes secundarios, por como están escritos, sí parecen un poco más plásticos y bobos, pero los personajes principales tienen bastante peso y se saben burlar de ellos mismos, lo que nos hace ir a las actuaciones. Porque ha sido muy criticado este apartado, sobre todo por Cynthia Erivo, esta actriz que hace a Elphaba, a la bruja mala del oeste, bueno, antes de que se hiciera la bruja mala del oeste, que ella fue, por cierto, la actriz que hizo la Hada Azul en Pinocho de Robert Zemeckis, que ahí también fue muy criticado lo que hizo. Aquí lo hace muy bien, canta muy bien, y no me parece un error su aporte. Creo que queda un poco por debajo de Ariana Grande, ahorita hablamos de Ariana Grande, pero lo hace bien. Ahora sí, Ariana Grande, que es Glinda, antes de ser la bruja buena del sur, ella sabe perfectamente lo que hace, la hemos visto en un montón de cosas desde su aparición en Nickelodeon a todo lo que ha hecho después en la música, y aquí ella se ríe de ella misma, porque su personaje es un poco odioso, un poco hartante y un poco bobo, pero lo hace bien y no termina de hartar. Si a estas 2 actrices le sumamos que hay como 2 personas grandes arropándolas, que es Michelle Yeoh, que es la actriz que ganó hace poco un Oscar por Everything Everywhere All at Once, qué bueno que ganó y qué bueno que aquí la suman, y aparte tenemos a Jeff Goldblum como el Mago de Oz. Tenemos a 2 personajes que encuadran o que llevan de la mano esta historia, a pesar de que aparecen muy poco dentro de la trama. Las actuaciones están bien, no podemos quejarnos tampoco, no podemos quejarnos de la voz de ninguna de ellas.
ni de nadie que cante, porque lo hacen bien. No es algo que podamos decir que está mal, aunque tal vez en el imaginario de algunas personas podría ser que no es como la interpretación de una bruja mala del oeste o la bruja buena del sur, ellos, pero a los que vieron el musical les gusta. Y dicen que tiene que ver mucho con la forma en la que está hecho el musical. Entonces quiere decir que adaptaron bien. No había forma de fallar. Si estamos hablando que gente del musical está aquí como escritores y como compositores, no había manera en la que esta cinta fallara en ese rubro. Pero la dirección es algo extraño. ¿Por qué? Porque tenemos a Jonathan Murray Chu, que él estuvo detrás de la película de Justin Bieber, Never Say Never, que es película documental o algo así, y aparte estuvo atrás de Los Ilusionistas 2 y de otros 2 musicales, pero quisiera mencionar primero estas 2 películas porque creo que tiene la forma de no da tal cual como es un musical, rompe con el musical a veces para contar una historia, y que creo que sí hay un avance dentro de la forma en la que dirige, sobre todo porque los sets y todo el diseño de producción, en verdad hay que reconocerlo, es increíble, sobre todo cuando ves las grandes escenografías y el detrás de cámara de cómo hicieron esas escenografías. Todo es muy real, todo es set, aunque la edición y la forma en la que algunos personajes en CGI hacen parecer que todo fuera hecho en CGI o en pantalla verde, lo cual va en detrimento de la película, porque son sets reales, y ojalá se vieran más como sets reales y no me hicieran pensar o no me hicieran creer que fueron hechos con CGI. No son, se los digo de una vez, y reconozcámoslo cuando vayamos a ver esta cinta. Con esto nos vamos a la fotografía de Alice Brooks, que ella estuvo en Tic Tic Boom. Tic Tic Boom, esta gran musical que en realidad de Andrew Garfield sorprendió muchísimo hace un par de años, que recomiendo muchísimo, sobre todo si vas a cumplir 30 o más de 30 años, pero que aquí vuelve a hacer lo mismo que hace con un musical. Sabe encuadrar y sabe no estorbar en la forma en la que las coreografías están hechas y que no existen estas sombras molestas, o que todo sea un poco más fluido. Si a esto le sumamos lo que ya dijimos, las grandes escenografías y cómo toda la producción está hecha de una manera muy grandilocuente, sí es algo de aplaudirse, sinceramente. Es algo de decir, tienes una palomita, tienes una manita arriba por ahí, aunque vuelvo a lo mismo, puede ser que esté hecho muchísimo para los fans. Vuelvo a repetir, si no te gustan los musicales, aléjate de esta cinta, por más que la fotografía creas que es buena, y que sí es buena. Con esto nos vamos a la música. Ya dijimos de quién está hecho, Stephen Schwartz, el mismo que hizo la composición para el musical. Lo único que podríamos agregar es que las voces de Cynthia y de Ariana quedan muy bien. No hay ninguna queja con ellas, no hay nada que agregar ni hay nada que decir en detrimento, solamente tal vez que hay partes en las que las canciones se cortan un poco abruptamente, sobre todo en el tercer acto, pero entiendo que querían dar un dramatismo y alargar la resolución para que tuviéramos la segunda parte el próximo año, exactamente en noviembre del próximo año. Antes de irnos con la calificación, sí quisiera mencionar que es una película para fans, como ya lo dijimos aquí muchas veces, pero lo quiero subrayar muchísimo, porque si vas pensando en que le puedes entender sin saber ni siquiera quién es el Mago de Oz, y si no te gustan los musicales, lo vas a odiar. No te acerques por ahí. Si te gustan los musicales, no va a ser tu musical favorito, aunque también hay que reconocer que hace mucho que no veíamos un de estas magnitudes hecho en Hollywood. Pero es eso, un musical de Hollywood con todo lo bueno que tienen y con todos los clichés que también llegan a contar. Con esto, para mí, sorpresivamente, este es un 8 cerrado. Está bien, es una película que si está hecha para fans, te lo acepto, aunque también si quisiera dar otra calificación a las personas que no les gustan los musicales, para esto va a estar reprobado, tan reprobado que ni siquiera me animaría a decir qué calificación le pondrían ellos a esta cinta.